Buenos días. Vamos a dar inicio a este webinar sobre el convenio de doble imposición Chile-México. Eh, Son las 9:01 para mí porque estoy en México, Chile las 11:01. Eh, Vamos a empezar entonces. Las preguntas que tengan las pueden hacer por el chat y al final se las vamos a responder a todos. Y si alguien se interesa en recibir una copia de la presentación, la puede pedir al correo electrónico que les voy a indicar. Partimos entonces. A ver, este es el contenido de la presentación de hoy día. Vamos a hablar de antecedentes del convenio, luego su contenido y finalmente nos vamos a dedicar un tiempo a la aplicación práctica que recibe a través de la historia de hoy. En cuanto a los antecedentes, este fue uno de los primeros convenios de doble imposición que suscribió Chile. En los años 90, Chile comenzó a negociar y suscribir tratados de libre comercio y el año 96 partieron las negociaciones con México. Y a la conclusión de ese tratado de libre comercio, los tratados de libre comercio tratan de comercio de bienes principalmente, no exclusivamente, pero bienes. Se suscribió un tratado de doble imposición que aplica principalmente a lo que son servicios. Fue firmado el 17 de abril del año 88. eh, por ambas partes. El 1 de agosto comienza la vigencia internacional tras el intercambio de notas diplomáticas por ambos gobiernos y el año 2000, 1 de enero del año 2000, empieza su vigencia efectiva, es decir, comienzan a aplicarse en la práctica las disposiciones operativas del convenio. Luego, a partir del año 2005, a raíz de que incluye una cláusula de nación más favorecida, empieza a sufrir o a experimentar más bien que sufrir modificaciones que significan un mejor tratamiento fiscal que el originalmente contemplado en el texto del tratado. Ahora, este convenio, les decía, es uno de los primeros que suscribió Chile, siguiendo el modelo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y las recomendaciones del Comité Fiscal de Naciones Unidas, que es parte del Consejo Económico y Social. Eh, el modelo de Naciones Unidas se basa en el modelo de la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, con algunas recomendaciones para países en vías de desarrollo, porque el modelo OCDE fue desarrollado dentro del contexto de esa organización en la que participan países desarrollados. En cambio, las Naciones Unidas decía, mire, en las economías que van en desarrollo habría que tener ciertas disposiciones eh, porque el intercambio económico entre economías desarrolladas y en desarrollo es distinto a cuando son entre partes iguales, digamos. Ahora, el objetivo del convenio es evitar la doble imposición, prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto a la renta. Después vamos a aclarar eso del impuesto a la renta. Tanto en Chile como en México se aplican a los impuestos a la renta y las personas cubiertas son quienes califican de residente de algunos de los estados contratantes, y los estados contratantes en este caso son Chile y México. Ahora, en cuanto a su contenido, eh, parte con algunas definiciones, luego viene lo que se llama normas de atribución, que distribuyen la potestad tributaria entre ambas partes. En algunos casos dice, solo uno puede cobrar impuestos, el otro no, los dos pueden cobrar impuestos, eh, y a veces dice, mire, puede cobrar impuestos, pero la tasa que puede aplicar va a tener un máximo de tanto. Más adelante vamos a entrar en detalle sobre esto. Eh, También contiene normas sobre el alivio de la doble imposición, porque si una de las partes no cobra impuestos, no hay problema de doble tributación. Si uno cobra impuestos, hay un problema de doble tributación. Y entonces, ¿cómo se resuelve ese problema de la doble tributación para que no se pague impuestos en los dos países? Ahí vienen las normas de alivio, que es la clave, digamos, al final del convenio. Y hay unas normas complementarias que vamos a conversar más adelante. En primer lugar, definiciones, concepto de residente y establecimiento permanente. Estas son dos definiciones claves para la operatividad del convenio. ¿Qué es un residente?
Artículo 4 del convenio, toda persona que en virtud de la legislación de ese Estado esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. Ahora, como se mezclan diferentes conceptos, por ejemplo, domicilio y residencia, que son parecidos pero no son iguales, se puede dar un problema de doble residencia o doble domicilio o domicilio y residencia. Entonces, cuando uno es residente de un país, por regla general, paga impuestos tanto por las rentas de origen de ese país como por las rentas de cualquier otro origen, lo que se llama la renta mundial, que se opone al principio de renta territorial que tienen algunos países, en que solo se paga impuestos por las rentas generadas localmente. Como la regla general es la renta mundial y Chile y México tienen el principio de renta mundial, si usted califica de domiciliado, por ejemplo, en Chile y de residente en México, los dos países le van a querer cobrar impuestos sobre todas sus rentas mundiales y desde luego va a tener un problema de doble tributación. Entonces, lo ideal es que la persona califique de residente en un solo estado. Y si los dos países se eh, disputan, digamos, en respecto de cuál es residente y por lo tanto responsable de impuestos sobre su renta mundial, hay unas normas de desempate para que en definitiva esta persona termine siendo residente en uno solo de ellos. El siguiente concepto que es muy relevante es el establecimiento permanente, y este concepto de establecimiento permanente está en directa relación con la aplicación del artículo 7, que vamos a conversar más adelante. Entonces, ¿qué es un establecimiento permanente? Es un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza todo o parte de su actividad. Una oficina, un taller, eh, y dice, bueno, es re fácil, no, no es tan fácil, porque claro, uno puede tener una oficina y un taller, pero resulta que hay situaciones en que le dicen, mire, usted tiene un establecimiento permanente aunque no tenga ni una oficina ni un taller. Por ejemplo, una obra o proyecto de construcción cuya actividad supere los 6 meses. Si el proyecto o obra de construcción no supera los 6 meses, no va a haber un establecimiento permanente. O bien la prestación de servicios con presencia física por un periodo o periodos que excedan de 183 días en un plazo de 12 meses. ¿Y por qué 183 días? Porque el doble de 183 días es 366, entonces ya pasó el año. El año, la mitad más uno significa que tiene un establecimiento permanente. También este criterio de los 183 días se usa para establecer residencia fiscal. Si usted pasa 183 días en un país en presencia física, le dicen usted es residente fiscal de este país y por lo tanto va a ser responsable de pagar impuestos por sus rentas de fuente mundial. Ahora, situaciones asimiladas a establecimiento permanente, además de estos dos, del proyecto de construcción y de la prestación de servicios con presencia física, también cuando hay un mandatario que puede concluir contratos en nombre de la empresa mandante, ese señor, esa persona o esa empresa que es mandataria, también es un establecimiento permanente. Y las empresas aseguradoras que aseguran riesgos en el país también se consideran que tienen un establecimiento permanente. Ahora, hay situaciones que se excluyen. Almacenes, depósitos y solo gestión de compras no se considera un establecimiento permanente. Ahora, revisadas estas definiciones, que como le digo son claves para la aplicación del convenio, vienen las normas de atribución. Ahora, ¿cuáles son las normas de atribución? Rentas de bienes raíces, artículo sexto, beneficios empresariales, artículo séptimo, transporte internacional, artículo 8. Hay una norma sobre empresas asociadas, que es lo que después determina la aplicación de los precios de transferencia, en artículo 9. Dividendos, artículo 10, intereses, artículo 11, royalties o regalías, artículo 12, ganancias de capital, artículo 13, servicios profesionales, artículo 14, trabajo dependiente, artículo 15, y otras rentas, artículo 21. También hay otros, deportistas, personal diplomático, trabajadores dependientes, pero estoy simplemente dando ejemplos, no pretendo hacer una revisión exhaustiva de todo el texto en esta oportunidad.
Vamos a beneficios empresariales, el artículo 7, que les diría la norma más importante que tienen por su aplicación los convenios de doble imposición. Ahora, ¿qué dice el artículo 7? Los beneficios de una empresa, de un Estado contratante, solamente pueden someterse a imposición en ese Estado. Es decir, ¿cómo se debería esto? Por ejemplo, una empresa chilena, que es un Estado contratante en este caso con el convenio Chile-México, solamente pueden someterse a imposición en Chile, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante, y en este caso el otro Estado contratante sería México, por medio de un establecimiento permanente situado en él, que ese establecimiento permanente lo acabamos de indicar: el lugar fijo de negocio, la oficina, el taller, el mandatario, la prestación de servicios por 183 días en un plazo de 12 meses, o el proyecto de construcción que se extiende por más de 6 meses. Si la empresa realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado. O sea, la empresa chilena llega a configurar un establecimiento permanente en México y México le va a poder cobrar impuestos sobre las rentas que genere en México. Ahora, ¿y qué pasa si no tiene establecimiento permanente? No le pueden cobrar impuestos. Entonces, esa es la importancia que tiene el artículo 7. Y para que funcione correctamente, tiene que haber un establecimiento permanente o no haber un establecimiento permanente. Si no hay establecimiento permanente, no hay impuesto. Ahora, el artículo 7, un tema semántico. El título es beneficios empresariales, que a mí me parece una mala traducción de business profits, es decir, utilidades empresariales. Entonces la gente dice, tengo el beneficio empresarial porque el artículo 7, porque quedo sin impuestos. Está leyendo mal. Y esto viene de que se produjo originalmente en España, en donde a las utilidades se les llama beneficio. Ahora, ¿qué impuestos le va a poder cobrar? ¿Qué impuestos le va a poder cobrar disculpe, el país, en este caso México, que donde asumamos que hay un establecimiento permanente? eh, Solo las utilidades que puedan atribuirse a ese establecimiento permanente. Y o bien enajenaciones de bienes. Las compras dijimos que no constituyen establecimiento permanente, pero si yo compro y vendo, ahí sí puedo generar un establecimiento permanente y me van a terminar cobrando impuestos por las rentas que obtenga de esas ventas. Ahora, el artículo 7 contiene disposiciones complementarias para la funcionalidad de este concepto. Al establecimiento permanente se le considera una empresa separada. Legalmente es la misma entidad, es la empresa, partimos del caso de una empresa chilena como ejemplo, haciendo negocios en México, que genera utilidad en México. Entonces México le quiere cobrar impuestos, pero le tiene que dar el tratamiento de empresa separada. No va a hacer una bolsa con la, digamos, casa matriz y le va a cobrar impuesto a todos, sino solamente por las operaciones mexicanas. Por regla general, si me van a cobrar impuestos, me tienen que permitir deducir los gastos, lo que significa que yo debería llevar contabilidad para poder asegurarme que pago impuestos solo sobre la utilidad y no sobre la totalidad de las ventas. Ahora, actos preparatorios no se consideran que generan establecimiento permanente, y dentro de eso estamos, por ejemplo, negociaciones que no llegan a concluirse, serían actos preparatorios. Compras son actos preparatorios. Y una norma de este artículo 7 señala que el tratamiento que se le debe dar al establecimiento permanente debe ser consistente a través del tiempo. No se le pueden estar cambiando los criterios de un año a otro. Y el artículo 7 tiene la importancia que es la norma por defecto. Si no tiene un tratamiento en otro artículo del convenio, todo cae en el artículo 7. Típico, por ejemplo, en los servicios. La regla general dijimos que esto se aplica a servicios. Entonces, ¿dónde se tratan los servicios que se prestan de un país para otro? En el artículo 7. Son servicios transfronterizos. Van a pagar desde Chile a México, por ejemplo. Van a pagar impuestos, no deberían pagar impuestos a menos que se configurara el establecimiento permanente. Y si no se paga impuesto, no hay problema de doble tributación, porque solo se paga impuesto en Chile. Ahora, este convenio sigue el modelo de la OCDE en este sentido. Hay algunos convenios que tiene suscrito tanto Chile como México, que tienen una norma especial para servicios técnicos. Dicen, los servicios técnicos
se aplican al artículo 12. Y en el caso del artículo 12 hay siempre un impuesto, aunque limitado. Originalmente era 15%, hoy día, por aplicación de la cláusula de una zona favorecida, la tasa aplicable es máximo 10%. Por ejemplo, en Chile, los servicios técnicos tienen una tasa doméstica establecida en la ley de impuesto a la renta del 15%. Entonces, si en el entendido que, por ejemplo, una empresa chilena le presta servicios técnicos a una empresa mexicana, ¿cuál es el tratamiento? No hay impuesto. ¿Por qué? Por el artículo 7, porque aquí no se hace distinción entre servicios técnicos y servicios no técnicos. En cambio, el convenio o los convenios que tiene Chile con Uruguay, con Argentina, con Colombia y con Brasil, ponen a servicios técnicos en el artículo 12 y por lo tanto sí va a haber impuesto en esos casos. Otras normas de atribución, a dividendos, artículo 10, la tasa máxima que se puede aplicar a un dividendo es 5%, siempre que la empresa que recibe el dividendo tenga a lo menos un 20% de la propiedad de la empresa que hace la distribución. Interesante, artículo 10 es que no se aplica a Chile. Eh, todos los convenios que ha suscrito Chile hasta el momento de doble imposición tienen lo que se le llama en la práctica cláusula Chile, que dice que mientras Chile mantenga el sistema de crédito por el impuesto a la renta pagado por la empresa, que se puede acreditar en un 100% contra el impuesto al dividendo, que en Chile se llama impuesto adicional y que es del 35%, como la tasa del impuesto de primera categoría por regla general en Chile es 27, el impuesto a la renta a la empresa, cuando se hace la distribución, le aplican el 35, se le descuenta el 27 que pagó y paga el 8 de diferencia. Entonces el artículo 10 no se le aplica a Chile, mientras mantenga un sistema de crédito completamente integrado, es decir, que pueda deducir en un 100% el impuesto a la renta pagado por la empresa contra el impuesto al dividendo. Solo se aplicaría en este caso entonces a los dividendos que se pagan desde México a Chile. Y la tasa, si tiene menos del 20% de propiedad de la empresa que hace la distribución, la tasa máxima es 10. En el caso de intereses, si son préstamos bancarios, la tasa máxima por convenio es 5%. En cualquier otro caso, por ejemplo, préstamos que haces entre empresas relacionadas, la tasa máxima es 10. Ahora, en el caso de Chile, la tasa que aplica a los impuestos perdón, a los préstamos bancarios, la tasa de retención es 4%. Entonces, como es más baja que la tasa que contempla el convenio, aplica la tasa doméstica y no la tasa del convenio. Y regalías, que son los cargos que se hacen, los cobros que se hacen por uso de propiedad intelectual y algunas situaciones asimiladas a regalías o royalties, la tasa máxima es 10. Ahora, ¿qué pasa si yo terminé por cualquier razón pagando impuestos? Seguimos con el caso de la empresa chilena que opera en México, que tengo que usar uno de los dos, no voy a estar todo el rato hablando de allá para acá y de acá para allá. Eh, si por alguna razón pagué impuestos en México, por ejemplo, una empresa que tiene un establecimiento permanente en México, Chile me tiene que permitir descontar como crédito contra los impuestos chilenos el impuesto que pagué en México. Pongámonos en el otro caso, una empresa mexicana que le cobra regalías, por ejemplo, por el uso de una marca o una patente a una empresa chilena, la tasa máxima que puede cobrar Chile, que por regla general, de acuerdo a la ley de impuesto a la renta, es 15%, va a ser un 10%. Entonces, la empresa mexicana, cuando incluya en su base imponible mexicana las rentas de fuente chilena, va a poder descontar el 10% que pagó en Chile sobre esas rentas. Ese es el propósito del artículo 23. Ahora, normas complementarias que contempla el convenio, artículo 24, no discriminación. Yo no puedo tratar a una empresa extranjera de un tratamiento más desfavorable que lo de las empresas mexicanas y viceversa. Las empresas mexicanas que operan en Chile no pueden tener un tratamiento más desfavorable que tienen las empresas chilenas. Y fíjense que en el caso de las empresas residentes en Chile, como no se permite el uso del 100% de impuesto a la renta de la empresa, que se llama de primera categoría, contra el impuesto global complementario que pagan las personas, los chilenos pagan una tasa más alta que los mexicanos, porque en el caso de las empresas mexicanas la tasa máxima es un 35%, y para los chilenos puede llegar al 44% y tanto. Entonces, discriminamos a los locales en perjuicio
y favorecemos al extranjero, siempre que exista un convenio de doble imposición, que es el caso de México, por supuesto. Artículo 25 trata el procedimiento de acuerdo mutuo que se utiliza para resolver problemas que se pueden presentar entre ambos países. Por ejemplo, los dos se disputan una residencia. Entonces, como los dos, este es residente mío, no es residente mío, procedimiento de acuerdo mutuo para que las partes se pongan de acuerdo y que en realidad le vamos a dar la residencia solo en Chile o solo en México para no hacerle la vida complicada a esta persona que tendría que pagar impuestos en las dos partes. Artículo 26, intercambio de información. Las autoridades fiscales pueden compartirse información respecto a los contribuyentes que perciben rentas en el otro país. Por ejemplo, un señor mexicano que está operando en Chile, percibe rentas en Chile, impuestos internos en Chile, le puede estar avisando al SAT, como se llama en México, el Servicio de Administración Tributaria, oiga, hay un señor chileno que está recibiendo renta. Existe un acuerdo complementario de intercambio automático de información respecto de inversiones y funciona en la práctica. Inversionistas, o sea, personas mexicanas, por ejemplo, que invierten en Chile y perciben rentas, el impuesto interno les va a estar diciendo a la autoridad mexicana, oiga, que hay un señor mexicano que está recibiendo renta para que usted lo revise, lo fiscalice y se asegure que está pagando impuestos por estas rentas de fuente chilena en México y, por supuesto, viceversa. Artículo 27 trata el tratamiento fiscal de los diplomáticos. Esto no es más que recoger la norma internacional alta, muy reconocida de la inmunidad diplomática, y dentro de la inmunidad diplomática están las exenciones fiscales. El personal diplomático no paga impuestos localmente por regla general, no paga impuestos localmente por sus ingresos, porque como un señor diplomático se viene chileno se viene a México, un mexicano se va a Chile, si le cobraran impuestos, eso podría perjudicar su independencia. Entonces dice, no, usted no le cobra impuestos, ese señor pagará impuestos en el país del que viene, al que representa, no en el país local. Eh, y artículo 28, normas misceláneas sobre la vida del tratado, digamos, entrada en vigencia, como los procedimientos de implementación, eh, si en algún momento se les ocurriera, ¿sabe qué más? Yo no quiero tener más un tratado, un convenio de doble imposición con usted, le voy a poner término, eso está regulado también en las disposiciones misceláneas. Ahora dicen, ¿es práctico esto que se le ponga término a un convenio de doble imposición? Sí, sí, es práctico. Chile, el primer convenio de doble imposición que tuvo vigente era uno con Argentina que se suscribió en los años 70 y que seguía el modelo del Pacto Andino, en que se paga impuesto en un solo país y las rentas que se pagan en impuesto en un país están exentas en el otro. Y en la década del 2010, a mediados, Argentina denunció, como se llama la forma de poner término a un tratado internacional, ese tratado lo denunció, le puso término y luego fue reemplazado por un nuevo convenio de doble imposición entre Chile y Argentina que sigue el modelo OCDE Naciones Unidas. Ahora, hablemos de la aplicación práctica que ha tenido este convenio. Primero está la cláusula de nación más favorecida. ¿Qué dicen las cláusulas de nación más favorecida? Que pueden existir o no en un tratado. Mire, si una de las partes llega a suscribir un convenio de doble imposición que sea más beneficioso que las normas que se contienen en este convenio, entonces se va a modificar ese convenio y para que los residentes de estos países queden con el mismo tratamiento fiscal más favorable que se le está dando por Chile o por México a un tercero. Ahora, en Chile esto está regulado a través de circulares. La circular 8 y 62 del año 2005, a raíz de la suscripción de convenios de doble imposición por Chile, fue el caso de España principalmente, intereses y regalías. Las tasas originales eran del 15% y por aplicación de la cláusula más favorecida, al final terminaron bajando a 5 y 10 en el caso de intereses y las regalías a 10%. Y el año 2017, también por aplicación de cláusula nacional más favorecida, se modificó el artículo 14 de servicios profesionales. El artículo 14 de servicios profesionales sería el equivalente del artículo 7, que es para empresas, para personas naturales. Y antes de la cláusula de la nación más favorecida, la tasa, siempre se pagaba una tasa del 10% por servicios que prestaba el residente de un país en el otro país.
el residente mexicano que prestaba servicio en Chile, le cobraron un 10%. Por aplicación de la cláusula de nación más favorecida, se establece que solo se va a poder cobrar impuestos siempre que la persona se encuentre presente más de 183 días en un plazo de 12 meses. Si está menos de 183 días, no se le va a cobrar impuestos por esas rentas que perciba localmente. También existen, tanto en Chile como en México, la posibilidad de que la autoridad tributaria emita pronunciamientos sobre el tratamiento fiscal que deben recibir ciertas operaciones específicas. En Chile se llaman oficios, en México se llaman resoluciones misceláneas. Ahora, revisando resoluciones misceláneas mexicanas, no encontré ninguna que diera aplicación al convenio de doble imposición Chile-México. Sí, hay varios oficios que ha emitido impuestos internos respecto de la aplicación del convenio Chile-México. Por ejemplo, el año 2004, el oficio 4414 dice que una empresa que presta servicios de reservas hoteleras y cobra reservas para una empresa del otro país es un establecimiento permanente. Entonces va a tener que pagar impuestos por la utilidad que se genere respecto de esas reservas en Chile. En el año 2010, el oficio 1259, que aplica tanto los servicios, perdón, refiriéndose tanto a los convenios de doble imposición de Chile con México y con Francia, dice que el servicio consistente en la proyección de imágenes a través de equipos de alta tecnología utilizados por profesionales extranjeros es beneficio empresarial. Eso significa que aplique el artículo 7 y el artículo 7 dice, si no tiene establecimiento permanente, es decir, si no pasan más de 183 días prestando servicio en un plazo de 12 meses, no hay impuesto, tasa de retención cero. Eh, Otro oficio, el año 2010, el oficio 191, una sociedad mexicana eh, fue invitada a cotizar servicios de procesamiento de datos y se adjudicó el contrato. Entonces, el problema que tenía esa empresa mexicana es que no tenía la capacidad técnica para prestar el servicio. ¿Y dónde tenía las capacidades técnicas? En una filial en Colombia. Entonces le dicen Puerto Interno, oiga, mire, tengo esta situación, ¿qué le parece? ¿Es beneficio empresarial? No, le dicen, usted no tiene capacidad técnica para prestar ese servicio, usted realmente no está prestando ese servicio, no puede usar el convenio y por lo tanto las rentas que perciba en Chile van a quedar grabadas con impuestos y en ese caso la tasa de retención es 25%, que es la tasa general que aplica en Chile. Eh, Otro oficio interesante, el 747 del año 2015. Una empresa naviera chilena planteó un caso se sintió discriminada, invocando el artículo de no discriminación del convenio, porque en México le estaban cobrando IVA. Entonces dice, mire, me están perjudicando porque a las empresas mexicanas no le aplican IVA y yo que soy extranjero sí me aplican IVA. Sí, le dice, muy interesante su caso, pero usted tiene un problema. El convenio de la imposición Chile-México no aplica el IVA, solo aplica los impuestos a la renta, entonces no podemos hacer nada al respecto, va a tener que pagar IVA. Eso sería lo que yo les puedo contar hoy día. Abro la sesión de preguntas y desde luego les pido que estén atentos si el tema les interesa, porque en agosto se va a organizar un seminario sobre este mismo tema, que por supuesto vamos a preocuparnos de que no sea exactamente lo mismo, porque no tenía ninguna gracia, sobre el convenio de imposición Chile-México y va a estar organizado por ProChile, va a participar la Cámara Mexicano-Chilena, que tiene su sede aquí en México, y vamos a estar esperando poder entregarle información interesante al respecto. Eh, Dejo abierta la sesión de preguntas, si hay algún interesado. Les voy a anotar en el chat mis correos electrónicos, por si alguien está interesado en pedir una copia de la presentación. Ah, ya, Giselle Avilés Peña nos comenta la tributación de los software, incluyendo software as a service,
El PASS no sé bien lo que es y ASS tampoco. Me imagino que son variaciones del software as a service. Em, Interesante su pregunta. Primero, el software va al artículo 12 y tiene una tasa de retención del 12% si es licencia. Si es desarrollo de software, son servicios técnicos, van al artículo 7 y no hay retención. En Chile aplica el IVA. En México también aplica IVA si fuera viceversa. Y el software as a service en Chile son servicios de nube. Por criterio administrativo, no tienen tasa de retención en la fuente porque se asimila a software estándar y queda con tasa cero. Y por lo tanto no va a haber retención y por norma doméstica, no por convenio, reitero, y en Chile aplicaría IVA en esa compra. ¿Alguna otra pregunta? Giselle, ¿le quedó clara la respuesta? ¿No se escucha? ¿Ahí se escucha mejor? Ah, no, no hay, perfecto, sí, no hay audio para los asistentes. Perfecto, Giselle, excelente, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí le copio el correo y me dice si lo recibe, por favor. Em, Claudia González pregunta, cuando habla de establecimiento permanente, ¿aplica una empresa chilena que presta servicio de manera remota a México por más de 6 meses? La respuesta es, no aplicaría el establecimiento permanente porque una de las situaciones requiere la prestación de servicios con presencia física. Usted puede estar prestando de manera remota, como dice, o transfronteriza servicios por años y no debería considerarse que tiene un establecimiento permanente, por lo tanto, no le deberían aplicar retención en la prestación de esos servicios ni pretender cobrar el impuesto por la renta generada a la empresa chilena en México, como sería el caso, entiendo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pareciera que no. Bueno, les agradezco su atención e interés. Si tienen mi correo eh, y si alguien se interesa en recibir una copia de la presentación, encantado se la comparto. Y desde luego les reitero la invitación a que estén atentos para el webinar que yo lo consideraría complementario para el a ver si por la otra parte. ¿Ahí ven el correo? Pídala por correo, por favor. A ver, a usted le voy a hacer la atención de mandársela directamente. Bueno, pareciera ser que ya no hay más preguntas. Les agradezco nuevamente el interés, la participación y ojalá que les haya interesado y les sirva de algo. Muchas gracias, que tengan un excelente día martes y les vaya todo bien.